Querida clase, estimados todos los demás, bienvenidos de nuevo a la asignatura de Filosofía de la Ciencia, que hoy empieza una nueva etapa. Hasta ahora hemos tenido dos tipos de clases, unas centradas en la idea de ciencia de filósofos concretos o de corrientes filosóficas, y otras dedicadas a la filosofía de la epidemiología, motivadas por la situación excepcional que ha sacudido el mundo. Las clases que restan las vamos a dedicar, en cambio, a filosofías de ciencias concretas, o más bien de conjuntos de ciencias, como por ejemplo las matemáticas, las ciencias biológicas, las humanas y las del medio ambiente. La razón tiene que ver con que a lo largo del curso hemos ido viendo argumentos de peso para pensar que no hay una única ciencia, sino que las ciencias se dicen siempre en plural, y que distintas ciencias trabajan a distintas escalas, con métodos diferentes y resultados también distintos. Por tanto, los problemas filosóficos serán también propios. Esto no quita que hay algunos problemas comunes, pero estos a menudo son generalizaciones de problemas que se dan de modo muy distinto en las diferentes ciencias. Un ejemplo claro es el de la referencia, que va a centrar la clase de hoy, y sobre lo que habéis ya escrito los alumnos que habéis elegido este tema. La pregunta básica es ¿qué son las matemáticas? O sobre qué versan las matemáticas, o de qué tratan las matemáticas. Entre los referentes y fenómenos semánticos de la física están las bolas de billar, los rayos X o los planetas. Entre los de la biología, pues las cebras, las células y las conductas de aparamiento, por ejemplo. Pero ¿cuál es el referente de las matemáticas? ¿Es el triángulo concreto? ¿Es la idea de triángulo? Como decía Locke, siempre que dibujes o imagines un triángulo será escaleno, isósceles o equilátero. Y sin embargo todos forman una familia de polígonos de tres lados y comparten propiedades. Por ejemplo, en todos se cumple que los ángulos suman 180 grados en una geometría bidimensional. Veremos diferentes tipos de respuestas y sus problemas respectivos a esta pregunta. En esta nueva etapa, el método sigue siendo exactamente el mismo que es hasta ahora, que es la lectura atenta de ciertos textos representativos. En esta ocasión leeremos un artículo de José Ferreirós sobre el concepto de platonismo. Ferreirós es profesor de esta misma facultad de Filosofía de Sevilla y ha publicado mucho de historia y filosofía de las matemáticas. Y por cierto, ofrece una optativa de cuarto curso dedicada enteramente a filosofía de las matemáticas que recomiendo a quien quiera profundizar más. Como siempre, pues no hace falta haber leído el texto para seguir la clase, aunque dejo el enlace en la descripción del vídeo para quien quiera hacerlo. Antes de ir al texto, de todas maneras, quería aclarar que esta tesis pluralista que estoy diciendo y esta atención a ciencias concretas no significa que se pueda hacer filosofía de una ciencia ignorando todas las demás. La filosofía de las matemáticas plantea problemas relacionados con la física y con la biología. Por ejemplo, por qué funcionan las matemáticas en esos campos y en qué condiciones lo hacen. O también tiene relaciones con las ciencias cognitivas, por ejemplo, si la geometría euclidiana está embebida de algún modo en nuestros sistemas perceptivos. Es decir, el problema que introduce la metáfora del mundo parcheado que vimos en Cartwright o la del archipiélago que vimos en Gustavo Bueno, al margen de otras ventajas que sí que tienen, es el de dar cuenta de las relaciones entre las diversas ciencias, que no son solo mutuamente limitativas, sino a veces asociativas o reductivas. Un segundo. Disculpen. Pues como decía, las ciencias a veces se relacionan no solo limitándose mutuamente, sino aliándose, traspasándose, etc. Las matemáticas muchas veces conectan, por ejemplo, unas ciencias con otras, al menos metodológicamente. Pero es que además la filosofía de las matemáticas ha sido inseparable de la filosofía en general, desde su nacimiento hasta hoy mismo, con lo cual hacer filosofía de las matemáticas es en cierto modo hacer filosofía general. Acordaos de que la primera clase del curso la dedicamos a los griegos y vimos que la geometría y la filosofía fueron de la mano en los presocráticos, en Platón y en Aristóteles. Esta que se ve aquí es la Academia de Platón, vacía por la cuarentena, y cuenta la leyenda que en su puerta lucía el lema «Nadie entre aquí sin saber geometría». Por otro lado, cuando leímos en clase los segundos analíticos de Aristóteles, vimos que la geometría aparecía una y otra vez como el modelo de ciencia deductiva que parte de principios evidentes. Veamos, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Se trata de demostrar que un triángulo rectángulo como este de aquí, en el cuadrado de la hipotenusa, es igual al cuadrado de los dos catetos. Entre otras muchas pruebas que existen, esta empieza construyendo el cuadrado de la hipotenusa.
y cada uno de los lados del cuadrado sirve a su vez de hipotenusa para triángulos rectángulos iguales al original que forman un cuadrado más grande que contiene 4 triángulos rectángulos y el cuadrado de la hipotenusa. Pues bien, en ese cuadrado grande, este de aquí, cambiamos los triángulos y comprobamos que caben los mismos 4 triángulos más las áreas de los cuadrados de los catetos, estas aquí, que por tanto suman lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa. Quod erat demonstrandum. Es decir, que la demostración geométrica de un teorema, como por ejemplo este de Pitágoras, se convirtió en un modelo de razonamiento demostrativo y necesario frente a la doxa, la mera opinión de los sofistas, pero también frente a las mitologías personalistas. En este cómic de Juanjo Méndez se ve a Pitágoras dando una lección al mismísimo Zeus. Ya en los griegos se presentó el problema de la referencia. Platón toma de los pitagóricos la idea de que números y formas geométricas existen en una suerte de mundo de las ideas. Es más, la noción misma de mundo de las ideas y la teoría del conocimiento explicada en el mito de la caverna viene seguramente de problemas de la referencia matemáticas. Y de ahí ya pues Platón lo extendió a otro tipo de ideas, como la idea de bien. Este es el sentido filosófico del platonismo en matemáticas, sobre el que volveremos luego. La existencia de matemáticas en una suerte de mundo idético. Para el discípulo de Platón, Aristóteles, ese mundo platónico es una duplicación innecesaria. Números y formas geométricas son más bien propiedades de objetos reales. Pero claro, esta perspectiva se enfrenta al problema de que podemos aplicar diferentes formas y números a los mismos objetos, por lo que parecería que estas formas y números son más bien imposiciones del sujeto, son subjetivas. Y esta es principalmente pues, la tesis de Kant. Cuando leímos a Kant en clase vimos que empezaba la crítica de la razón pura llamando la atención sobre unos juicios muy raros que son los sintéticos a priori, es decir, que no versan sobre las experiencias pero tampoco se siguen sin más de su propia definición, como por ejemplo él ponía el resultado de la suma 7 más 5. Y esto le servía para introducir las formas puras trascendentales de la experiencia. Son estas las referencias de las matemáticas para Kant. La geometría es la ciencia del espacio como forma a priori de la percepción, de la sensibilidad. Y la aritmética es la forma del tiempo. Este era el pilar de todo su sistema. Vamos, que la filosofía de las matemáticas, como veis, pues es importante para todo el que esté interesado en filosofía. En la clase sobre Poincaré, y perdonad los que llegasteis tarde, bueno, los que habéis llegado a esto por YouTube y no por las clases, porque esto era antes de la cuarentena y no se grabaron. Pero vamos, en esa clase de Poincaré hablamos un poco del ascenso en el siglo XIX de geometrías no euclidianas, que hacían mucho más difícil la aceptación de que la geometría euclidiana era la forma a priori de la percepción. El propio Poincaré pues, buscó una fundamentación más objetivista y menos subjetivista, diciendo que si percibimos el mundo tridimensionalmente es porque vivimos en un mundo tridimensional. En otro tipo de mundo bidimensional pues tendríamos una geometría diferente. Frege y el joven Russell también buscaban un objetivismo y fueron los que rescataron el platonismo a través del programa logicista, que intentaba reducir la matemática y en particular la aritmética a las formas lógicas. Los números serían un tipo de objeto muy particular, las clases lógicas. El número 8, por ejemplo, es la clase de los conjuntos que suman 8 elementos. A la clase de Russell sí que dejo enlace. También vimos en otra clase cómo Husserl se había iniciado con una visión psicologista de la aritmética y que tras la crítica precisamente de Frege empezó a montar ni más ni menos que su sistema fenomenológico. Más tarde, ya en los años 30 del siglo XX, habla Husserl en El origen de la geometría de las matemáticas como formas objetivas que son más o menos inventadas por un creador originario, el primer geómetra, pero que desde el momento de su aparición se convierten en intrasubjetivas, universales y necesarias. Dejo también enlace a esta clase. Es justo en esa época, en el primer tercio del siglo XX, cuando se da la llamada crisis fundacional o de fundamentos, que enfrentó a platónicos, intuicionistas, formalistas y otros en torno a varios problemas, incluido precisamente el de las referencias en matemáticas. Podríamos decir que este debate fue externo a las matemáticas, en tanto se trataba de filosofía de las matemáticas más que de matemáticas mismas, pero no es así, porque resulta que la discusión sobre la referencia tenía consecuencias prácticas sobre el tipo de matemáticas que se practicaba, los requisitos que se exigían a una teoría matemática, las posibilidades de formalización, consistencia y completitud. Y
y de hecho la teoría de la demostración se convirtió en una rama de la matemática. Vamos pues al texto de Ferreirós, que ya veréis que introduce temas gordos desde el principio. El título pone platonismos en plural porque la primera tesis es que el platonismo filosófico o ontológico, que es el que acabamos de ver, que supone que las entidades matemáticas existen en una suerte de mundo uránico totalmente real, pues este no es el único platonismo. Habría también un platonismo que él llama interno o matemático, que no tiene un compromiso ontológico tan claro, sino que simplemente supone que algunos contenidos clave de las matemáticas nos están dados. Platonismo interno propiamente matemático. Es característico de las teorías de la matemática abstracta moderna donde se hace referencia a elementos cuya existencia se postula y se considera dada. Se podría hablar de existencia ideal. Esta visión se opone, según Ferreirós, a la tradicional, que era la visión constructivista. Tanto en la geometría griega como hasta el siglo XVIII, pues la mayor parte, no todas, pero la mayor parte de las matemáticas trataba de ofrecer medios de construcción física a partir de figuras o símbolos y con unas reglas dadas. El interés por la corporeidad del pensamiento matemático ha ocupado a historiadores y filósofos de la ciencia, por ejemplo aquí Reviel-Netz y Ian Hacking, y que argumentan que las matemáticas pues tienen un origen cognitivo, antropológico, histórico, en el modo en que categorizamos el mundo y operamos con las cosas del mundo, y a la vez cambian nuestro modo de pensar y de razonar. Varios autores han demostrado, por ejemplo, pues no ya solo el papel histórico de la agrimensura y de la construcción en la, digamos, protogeometría, sino también el papel central de los diagramas como referentes de las demostraciones de la geometría euclídea. Las matemáticas se referían, según esto, a los propios símbolos tipográficos, ya que no se pueden hacer matemáticas sin las manos y una pizarra, o un papiro, o la arena en la playa, o lo que quieras. Pero claro, las matemáticas no se reducen a esas manchas de tinta, porque los resultados de las primeras operaciones van definiendo esencias y estructuras que a su vez se convierten en referencia para las matemáticas, y que son irrepresentables a veces, como puede ser el concepto de infinito o los números reales, que es el ejemplo que pone Ferreirós en el texto. Y entonces sigue Ferreirós. Con cómo era la situación ya, no hasta el siglo XVIII, sino en el siglo XIX, que es la matemática abstracta o clásica, pero quedémonos con abstracta, que es más fácil. En el caso del matemático abstracto, la noción de existencia se toma en otro sentido. El signo lógico, existe un X, se emplea para especificar ciertas propiedades del conjunto o la estructura a la que se refieren los axiomas, sin que existir implique ninguna restricción constructivista. Donde Euclides postulaba que podemos unir dos puntos construyendo una recta, Hilbert establece el axioma de que dados dos puntos existe una recta que los une. Existe en el conjunto de las rectas una totalidad que se toma como dada de antemano. De nuevo, vemos que la tendencia fundamental del platonismo es considerar los objetos de que habla la teoría, como exentos de cualquier dependencia respecto al matemático, o sea, objetivos. Bien, lo único que se pedía, por tanto, a estas entidades abstractas era no ser contradictorias unas con otras. Y esta es la posición de Hilbert, que aquí cita a Hilbert y dice: se puede demostrar que los atributos conferidos a una noción no pueden, por aplicación de un número finito de deducciones lógicas, conducir nunca a una contradicción. Sí se puede demostrar, o sea, en ese caso, diré que se ha demostrado la existencia matemática de la noción en cuestión. Por ejemplo, la existencia de un número o de una función que cumplen ciertas condiciones. La existencia matemática del conjunto de todos los números reales, es decir, del continuo. Hilbert llevaría el platonismo interno, propio de la matemática abstracta, al extremo del formalismo. El formalismo niega todo tipo de existencia a los objetos matemáticos fuera de sí mismos. Más allá de su forma ideal, las matemáticas no tienen referencia. Son un mero juego con objetos dados y reglas claras y consistentes. Y entonces ahí es donde recuerda Ferreirós que el programa para demostrar la consistencia fracasó y que por tanto también fracasó el formalismo. Y aprovecha para darle fuerte y flojo, a pesar, dice, de que es más o menos la ideología disuelta entre los matemáticos. Dice: estamos ante la situación descrita por Dieudonné en una cita del principio: el matemático en activo es platónico en días de trabajo y formalista los domingos. El platonismo es la fe de casi todos los matemáticos, pero se trata de una religión ejercitada en privado.
Aquí, si cogéis la asignatura de Ferrirós el año que viene, pues tenéis que preguntarle por qué al principio parece que el formalismo y platonismo interno son lo mismo y ahora se ve pues que están casi enfrentados, al menos como están enfrentados los días de la semana y el fin de semana. Pero, como explica luego, es más bien cuestión de grados. El formalismo es un platonismo llevado al extremo, mientras que la mayoría de los matemáticos cree que las realidades matemáticas están dadas de algún modo objetivamente, no son un mero juego inventado. Aquí en el artículo, bueno, después de varias consideraciones más técnicas sobre teoría de conjuntos, pues aquí ya al final, sobre el final del artículo, conecta el platonismo interno y el externo o filosófico. Y empieza exponiendo la teoría de las ideas de Platón, más o menos como lo hemos expuesto nosotros, y también cómo en el cristianismo San Agustín y otros trasladaron ese mundo de las ideas a la mente de Dios, donde residirían las leyes matemáticas. De ahí la frase famosa que se atribuye a Galileo de que Dios escribió el mundo en caracteres matemáticos. Es decir, que para el teísta no es difícil imaginar por qué las matemáticas funcionan tan bien para describir ciertas realidades. Y tampoco es difícil imaginar que los seres humanos son capaces de acceder a esos objetos por su alma intelectual, al fin y al cabo insuflada por Dios, o como dirían más tarde los intuicionistas, de forma a priori. Esta relación entre platonismo y ontoteología se ve muy bien en Cantor cuando se enfrentaba a las paradojas de la teoría de conjuntos. Y aquí cita Ferrirós a Cantor. Bueno, no cita. Explica. Lo transfinito, en su opinión, se sitúa en el terreno intermedio entre lo finito y lo absoluto divino. Lo absoluto, Dios, no es comprensible para la razón humana, por lo que no es matematizable, y las paradojas tenían que ver precisamente con totalidades absolutas, por lo que no era extraño para Cantor que el intento de razonar matemáticamente sobre ella llevara a contradicciones. Pero claro, el platonismo de estos autores del siglo XX es más sutil que el de Platón o de San Agustín. Y de hecho el siguiente ejemplo del texto es Gödel, que admitía como hipótesis la existencia real de objetos matemáticos, tales como las clases y los conjuntos. Más o menos como se postulan los electrones en física para entender los resultados experimentales. Y aquí sí que cita a Gödel. Los axiomas no tienen por qué ser necesariamente evidentes por sí mismos, sino que su justificación estriba, como en la física, en el hecho de que permiten que estas percepciones sensibles sean deducidas. Esto no excluiría, por supuesto, que tuviesen también una suerte de plausibilidad intrínseca similar a la que se da en física. El tío. Creo que en el supuesto de que evidencia se entienda de un modo suficientemente estricto, evidencia o prueba, no, en este caso es evidencia. O sea, algo que no necesita justificación. Este punto de vista ha sido ampliamente justificado por posteriores desarrollos y se puede esperar que aún lo sea más en el futuro. Esto que dice Gödel, pues dice Ferrirós para terminar su artículo, no se puede aceptar si se toma al pie de la letra, como si las entidades matemáticas estuvieran ahí en algún repositorio extraño. Pero sí se puede aceptar si se parte de una perspectiva naturalista o evolutiva e histórica y se va viendo cómo el origen cognitivo y constructivista de las matemáticas va dando lugar a universos más o menos ficticios, por utilizar la terminología de Mario Bunge. Son universos poblados por entidades abstractas, pero no arbitrarias, universos en el sentido lingüístico. Son entidades, por tanto, que no existen en ningún cielo uránico, que van surgiendo históricamente y que, por tanto, precisamente porque van surgiendo históricamente, no son arbitrarias, aunque tampoco son reducibles a los orígenes gráficos y prácticos de partida. Esto, y esto ya lo añado yo, no significa que los signos gráficos y las prácticas no sean importantes en la matemática abstracta, sino que adquieren un referente que son las entidades y propiedades abstractas, y no ya los propios signos, como podía serlo en la autorreferencia de estadios más iniciales. Como siempre, esto es un modo de solucionar, no es un modo de solucionar los problemas, sino de presentarlos, replantearlos e ir avanzando poco a poco. Pues muchas gracias, espero vuestras preguntas, tanto en clase como en los comentarios, y os dejo con lo último de Lina Tur, que ha rescatado de Bieber, y en un disco titulado La Bellezza, porque ya se sabe que la música es la más matemática de las artes.